Gustavo se detuvo en la puerta de la habitación. Adriana estaba en el suelo con los tres niños. Bruno, Felipe y Mateo jugaban con muñecos, riendo bajito. Por primera vez, sus hijos parecían vivos. Gustavo no pudo moverse por algunos segundos y sintió todo el cuerpo trabarse mientras observaba aquella escena que parecía imposible. Sus tres hijos estaban allí en el suelo, jugando como cualquier niño normal haría. Y aquello era algo que no veía hacía tanto tiempo que casi olvidó cómo era. Bruno levantó la cabeza y le sonrió con aquella sonrisa amplia y genuina que Gustavo pensaba que nunca más vería. Y fue en ese momento que algo dentro de él se quebró. Había gastado una fortuna absoluta en médicos, especialistas, clínicas privadas y tratamientos experimentales que prometían milagros, pero nunca entregaban nada más que esperanzas vacías y cuentas altísimas. Cada consulta era un golpe nuevo en la certeza de que sus hijos jamás serían niños normales. Y cada diagnóstico parecía peor que el anterior. Gustavo recordó la última vez que estuvo en el consultorio del doctor Enríquez, un neurólogo renombrado de São Paulo que cobraba 3.000 reales por consulta y que lo miró con aquella expresión de pena profesional antes de decir que no había más nada que hacer. Los exámenes mostraban una degeneración progresiva de los músculos, algo que los médicos llamaban distrofia muscular congénita, y las palabras técnicas no hacían ninguna diferencia porque el resultado era siempre el mismo. Sus hijos iban a empeorar, iban a perder los movimientos poco a poco, iban a necesitar ayuda para todo y eventualmente iban a dejar de caminar completamente. Gustavo había llorado solo en el auto después de aquella consulta, estacionado en el subsuelo del hospital, golpeando las manos contra el volante hasta que los dedos le dolieron, porque no sabía más qué hacer. Había llevado a Bruno, Felipe y Mateo a 5 especialistas diferentes en 3 estados, y todos llegaron a la misma conclusión devastadora. Había hecho resonancias magnéticas, biopsias musculares, exámenes genéticos que costaron más de 20.000 reales y todo apuntaba para la misma dirección sombría. Gustavo se acordaba perfectamente del día en que recibió el primer diagnóstico, 3 meses después de que los síntomas comenzaron. Estaba en su oficina cuando el teléfono sonó y la voz del médico del otro lado de la línea dijo aquellas palabras que cambiaron todo. Distrofia muscular congénita, progresiva, sin cura conocida, expectativa de silla de ruedas antes de los 6 años. Gustavo había colgado el teléfono y se quedó sentado en la silla por casi 1 hora sin poder moverse, mirando la pared blanca de la oficina mientras el mundo se derrumbaba a su alrededor. Tenía 3 hijos pequeños que dependían completamente de él, y ahora descubría que no había nada que pudiera hacer para salvarlos. Gustavo había llamado a su hermana aquella tarde, desesperado por alguien con quien conversar. Paula había atendido el teléfono con la voz alegre, pero se quedó en silencio cuando él contó sobre el diagnóstico. Ella había venido a su casa el mismo día, había abrazado a los sobrinos, había intentado decir palabras de consuelo que ninguno de los dos realmente creía. Paula se quedó con él por 3 días, ayudando con los niños, haciendo comida, limpiando la casa, intentando mantener alguna normalidad en medio del caos. Gustavo, no estás solo en esto, Paula había dicho la noche antes de volver a Brasilia. Yo voy a estar aquí siempre que necesites y vamos a encontrar una manera de cuidar a los niños de la mejor forma posible. Pero aún con el apoyo de la hermana, Gustavo se sentía completamente perdido. Había construido una vida entera basada en control y planificación, siempre 3 pasos adelante de cualquier problema. Pero esta situación era algo que no podía controlar de ninguna manera. La enfermedad de los hijos era como una tempestad implacable que destruía todo en el camino, y él estaba allí en medio de ella sin saber para dónde correr. Pero allí,
Estaba Adriana, la empleada doméstica que había contratado hacía 4 meses, sentada en el suelo con los 3 niños alrededor de ella, jugando con muñecos pequeños, como si nada estuviera mal, como si los últimos 8 meses de sufrimiento nunca hubieran existido. Adriana giró la cabeza levemente y sus ojos se encontraron con los de él. Gustavo vio algo en la expresión de ella que lo dejó aún más confundido. No era culpa ni miedo, era apenas sorpresa pura, como si ella tampoco esperara que él llegara en aquel momento y los sorprendiera así. Adriana había llegado a sus vidas en un momento de desesperación absoluta. Gustavo necesitaba a alguien para mantener la casa en orden, porque estaba pasando tanto tiempo en los hospitales y consultorios que la casa se había vuelto un desastre completo. Había puesto un anuncio simple, buscando una empleada doméstica, y Adriana fue una de las primeras en responder. Tenía 28 años. Vivía sola en un apartamento pequeño en el centro de la ciudad y necesitaba desesperadamente trabajo porque acababa de perder el empleo anterior. En la entrevista, Adriana había sido sincera sobre su situación. Contó que trabajaba como auxiliar de enfermería en un hospital público, pero había sido despedida por recortes en el presupuesto. Tenía formación técnica en enfermería, experiencia con niños y buenas referencias de los empleos anteriores. A Gustavo le había gustado la honestidad de ella y la forma como miró a los niños con cariño genuino cuando los vio por primera vez. «Son hermosos», Adriana había dicho aquel primer día, agachándose para quedar a la altura de los trillizos. «Hola, niños. Yo soy Adriana y voy a ayudar al papá de ustedes a cuidar la casa». Bruno la había mirado con aquellos ojos grandes y curiosos, y Felipe había dado una sonrisita tímida. Mateo se había escondido detrás del padre, siempre el más reservado de los 3. Gustavo había contratado a Adriana el mismo día, más por intuición que por cualquier razón lógica, y le pidió que comenzara la semana siguiente. En las primeras semanas, Adriana se había dedicado apenas a las tareas de limpieza. Llegaba temprano por la mañana, limpiaba la casa de arriba abajo, organizaba las habitaciones, lavaba las ropas y se iba al final de la tarde. Pero Gustavo percibió que siempre paraba para conversar con los niños, siempre tenía una sonrisa para ellos, siempre ofrecía ayuda cuando veía que él estaba sobrecargado. Fue solo después de un mes que las cosas comenzaron a cambiar. «Señor Gustavo, yo puedo ayudar con los niños también, si usted quiere», Adriana había dicho en una tarde especialmente difícil, cuando Gustavo estaba intentando bañar a los 3 al mismo tiempo, y claramente no lo estaba logrando. «Tengo experiencia con niños, trabajé en pediatría por 3 años. No va a costar nada más, solo quiero ayudar». Gustavo había aceptado la oferta con gratitud, y a partir de aquel día, Adriana comenzó a pasar más tiempo con Bruno, Felipe y Mateo. Ayudaba con los baños, preparaba las comidas, jugaba con ellos dentro de las limitaciones que la enfermedad imponía. Los niños la quisieron inmediatamente, y Gustavo sintió que finalmente había encontrado a alguien de confianza para ayudar. Felipe soltó una risotada alta y espontánea mientras hacía bailar a su muñeco en el aire, trayendo a Gustavo de vuelta al presente. Y aquel sonido fue como un regalo inesperado para él, porque hacía meses sus hijos apenas podían levantar los brazos sin temblar. Recordó la mañana del martes, apenas 5 días atrás, cuando Bruno intentó agarrar un vaso de agua solo, y la mano le tembló tanto que el vaso cayó al suelo y se hizo pedazos. Bruno había comenzado a llorar, no por el agua derramada, sino por la frustración de no poder hacer algo tan simple. «Está todo bien, hijo», Gustavo había dicho aquel día, sosteniendo a Bruno en los brazos mientras el niño sollozaba contra su pecho. «Papá está aquí, siempre va a estar aquí, y vamos a superar esto juntos». Pero por dentro estaba destrozado porque sabía que palabras de consuelo no iban a curar la enfermedad que estaba robando la infancia de sus hijos.
Gustavo había pasado noches enteras despierto, leyendo artículos científicos en Internet, intentando entender lo que estaba pasando con Bruno, Felipe y Mateo. Había entrado en foros de padres desesperados que compartían historias parecidas. Había investigado tratamientos alternativos en países distantes. Había hasta considerado llevar a los niños a una clínica experimental en Alemania que costaría más de 200.000 reales. Había conversado con un investigador americano que estaba desarrollando una terapia genética prometedora, pero el tratamiento todavía estaba en fase de pruebas y no sería disponible para uso general por al menos 5 años más. 5 años era tiempo de más. Sus hijos no tenían 5 años para esperar. La enfermedad estaba progresando rápido y cada semana que pasaba traía nuevas limitaciones, nuevas pérdidas, nuevos desafíos. Gustavo se acordó del día en que todo comenzó. Fue hacía 8 meses, en una mañana de sábado tranquila. Estaba haciendo café en la cocina cuando oyó un ruido alto viniendo de la habitación de los niños. Corrió hasta allá y encontró a Bruno en el suelo, caído cerca de la cama, llorando bajito. El niño había intentado bajar de la cama solo, como hacía todos los días, pero esta vez las piernas no sostuvieron su peso y cayó. «Papá, no pude bajar», Bruno había dicho con la voz trémula, los ojos llenos de lágrimas. «Mis piernas no funcionaron». Gustavo pensó que era solo un accidente tonto. Tomó al hijo en brazos, verificó que no hubiera heridas y volvió a la cocina pensando que no era nada grave. Pero al día siguiente pasó de nuevo y al otro día también. Bruno comenzó a caer con más frecuencia. Tropezaba con cosas que no estaban allí, derribaba objetos sin querer. Gustavo pensó que era falta de atención, tal vez cansancio, y no le dio mucha importancia hasta que Felipe y Mateo comenzaron a presentar los mismos síntomas. Fue Felipe quien cayó primero durante el desayuno, derribando el plato de cereales al suelo. Después fue Mateo, que tropezó con su propio pie intentando correr en el patio. En cuestión de 2 semanas, los 3 niños estaban cayendo varias veces por día, y Gustavo percibió que algo estaba muy mal. Llamó al pediatra y consiguió programar una consulta de emergencia para el día siguiente. La primera consulta fue con el doctor Almeida, que atendía a los niños desde bebés. El médico examinó a los 3 con cuidado, hizo algunas pruebas básicas de coordinación motora y frunció el ceño con preocupación. Pidió que cada niño caminara en línea recta, después que saltaran, después que levantaran los brazos por encima de la cabeza. Gustavo vio la preocupación crecer en el rostro del médico con cada prueba. «Gustavo, necesito ser honesto contigo», el doctor Almeida había dicho después de que los niños salieron de la sala. «Los síntomas que están presentando son preocupantes. Voy a remitirlos a un neurólogo infantil y pedir una batería completa de exámenes. Puede ser algo simple, pero necesitamos investigar con cuidado». Gustavo había salido de aquel consultorio con un aprieto en el pecho que no podía explicar. Una sensación mala que decía que las cosas iban a empeorar mucho antes de mejorar, y empeoraron. Los exámenes mostraron alteraciones en los músculos, debilidad progresiva, reflejos disminuidos. El neurólogo pidió más pruebas, más resonancias, más análisis de sangre. Gustavo llevó a los hijos al hospital 3 veces por semana durante un mes entero, y cada nuevo resultado era peor que el anterior. Los niños comenzaron a perder fuerza en las piernas, después en los brazos, después en las manos. Dejaron de poder sostener lápices, después cubiertos, después vasos. Gustavo veía la independencia de ellos siendo robada día tras día, y aquello lo estaba destruyendo por dentro. Tuvo que enseñar a los niños a comer de nuevo, ayudarlos a vestirse, cargarlos para arriba y para abajo, porque las escaleras se habían vuelto obstáculos insuperables.
Señor Gustavo, necesitamos conversar sobre el futuro de los niños. El doctor Enríquez había dicho en una consulta especialmente difícil, cerca de 3 meses después del primer diagnóstico. La condición de ellos va a exigir cuidados permanentes, silla de ruedas, auxiliares de locomoción, fisioterapia intensiva. Ustedes necesitan prepararse para una jornada muy difícil y recomiendo que comience a pensar en adaptaciones en la casa y en contratar ayuda profesional. Gustavo había escuchado aquellas palabras y sintió como si alguien hubiera arrancado el suelo debajo de sus pies. Miró a Bruno, Felipe y Mateo sentados en las sillas del consultorio, tan pequeños y frágiles, y juró para sí mismo que iba a hacer todo a su alcance para darles una vida digna. Contrató una fisioterapeuta que venía a casa todos los días, compró equipamientos especiales, adaptó la casa entera, transformó la habitación de los niños en un espacio seguro con barras de apoyo, alfombras antideslizantes y muebles bajos. Pero nada parecía hacer diferencia real. La enfermedad continuaba avanzando, implacable y cruel. Gustavo veía a sus hijos perdiendo un poco más de sí mismos cada día y aquello lo estaba destruyendo por dentro. Dejó de ir a la oficina con la misma frecuencia. Delegó más responsabilidades a los gerentes porque necesitaba estar cerca de los niños todo el tiempo. La empresa que construyó con tanto esfuerzo comenzó a quedar en segundo plano porque nada importaba más que cuidar de Bruno, Felipe y Mateo. Adriana había sido una presencia constante durante esos meses difíciles. Estaba siempre allí, silenciosa y dedicada, haciendo su trabajo con eficiencia, pero también ofreciendo un soporte emocional que Gustavo ni sabía que necesitaba. Nunca hacía preguntas invasivas, nunca juzgaba sus decisiones, apenas estaba allí cuando él necesitaba desahogarse o cuando simplemente necesitaba a alguien para sostener las cosas mientras corría a otra consulta médica más. ¡Papá!, Mateo gritó de repente, soltando el muñeco y apuntándolo con el dedito. ¡Mira! ¡Papá llegó! Gustavo sintió la garganta apretarse y tuvo que tragar en seco antes de poder responder cualquier cosa. Adriana se levantó rápidamente del suelo, alisando el uniforme azul con las manos nerviosas, y los 3 niños continuaron sentados, mirándolo con aquellos ojos brillantes, llenos de vida. Gustavo dio un paso para dentro de la habitación y sintió las piernas débiles, como si el suelo estuviera moviéndose bajo sus pies. El maletín de cuero que sostenía se resbaló de los dedos y golpeó el suelo con un sonido amortiguado, pero él ni siquiera miró para abajo. Adriana estaba parada frente a él ahora, a pocos metros de distancia, y había algo en la postura de ella que parecía defensiva. Mantenía las manos entrelazadas frente al cuerpo y los hombros levemente tensos, como si estuviera preparándose para algún tipo de confrontación. Gustavo percibió que ella tenía miedo, pero no de él. Era otra cosa, algo que no podía identificar todavía. Los niños continuaron jugando ajenos a la tensión que tomaba cuenta del ambiente. Bruno tomó un muñeco pequeño de cabello rubio y comenzó a hacerlo saltar de un lado para otro en la alfombra, imitando sonidos de aventura que hacían reír a Felipe y Mateo. Gustavo observó cada movimiento y percibió que no había ningún temblor, ninguna hesitación, ninguna señal de la enfermedad que los médicos juraban que estaba destruyendo sus músculos. «Señor Gustavo, no esperaba que usted volviera tan temprano», Adriana dijo con la voz baja, casi un susurro, y había algo en aquel tono que era demasiado extraño para ser ignorado. Gustavo percibió que ella tenía razón. Había dicho que volvería apenas al día siguiente, porque tenía una reunión importante en Belo Horizonte que debería durar todo el día, pero la reunión había sido cancelada a última hora, y decidió volver a casa más temprano, queriendo pasar más tiempo con los hijos. Nunca imaginó que iba a encontrar una escena como aquella. «¿Qué está pasando aquí, Adriana?».
Gustavo preguntó y su voz salió más gruesa de lo que pretendía. Miró a los niños nuevamente y vio a Bruno levantarse solo del suelo, sin ayuda, sin temblar, sin caer. El niño simplemente apoyó las manos en la alfombra y empujó el cuerpo para arriba con una facilidad que debería ser imposible. Gustavo sintió el corazón dispararse porque aquello no tenía ningún sentido. 3 días atrás, Bruno había caído de la cama y no pudo levantarse solo. Se había quedado acostado en el suelo, llorando hasta que Gustavo oyó y corrió para ayudar. Adriana abrió la boca para responder, pero la cerró nuevamente, como si estuviera escogiendo las palabras con mucho cuidado. Gustavo percibió el gesto y sintió la desconfianza crecer dentro de él. No era un hombre de dejar las cosas sin explicación. Había construido una empresa de cero justamente porque sabía hacer las preguntas correctas y exigir respuestas honestas. Felipe se acercó a él y jaló la barra del pantalón del traje con la manita pequeña. Gustavo miró para abajo y vio los ojos del hijo brillando de alegría pura, sin ningún vestigio del dolor que solía estar allí. El niño estaba de pie firme, equilibrado, sin necesitar apoyarse en nada. Y aquello era algo que Gustavo no veía hacía por lo menos 3 meses. «Papá, la tía Adriana es buena», Felipe dijo con aquella voz fina y animada. «Ella juega con nosotros todos los días y enseñó juegos nuevos». Gustavo se agachó despacio hasta quedar a la altura del hijo y puso la mano en el rostro de él con cuidado, como si estuviera tocando algo demasiado frágil. La piel estaba caliente y suave, y Felipe le sonrió sin ninguna señal de incomodidad. Gustavo sintió los ojos arder, pero parpadeó varias veces para espantar cualquier señal de debilidad. No podía desmoronarse ahora, no frente a los hijos, no antes de entender lo que estaba pasando. «Hijo, ¿te estás sintiendo bien? ¿No tienes dolor en ningún lugar?», Gustavo preguntó, pasando las manos por los brazos y piernas de Felipe, verificando los músculos. «No, papá, estoy bien», Felipe respondió con entusiasmo. «Mira solo lo que puedo hacer». El niño dio algunos pasos para atrás y después comenzó a saltar con los 2 pies juntos, algo que no podía hacer hacía meses. Gustavo sintió el aire faltar en los pulmones y tuvo que apoyar la mano en el suelo para no caer. Aquello era imposible, completamente imposible. Los médicos habían sido claros. La enfermedad era progresiva e irreversible. No había tratamiento que pudiera revertir los daños ya causados. Mateo vino corriendo hasta él también, sosteniendo un muñeco de cabello oscuro. Y Gustavo percibió que el niño estaba corriendo de verdad, con pasos firmes y seguros. No era aquel andar arrastrado y tambaleante que se había vuelto normal en los últimos meses. Era carrera de niño saludable, llena de energía y vida. «Papá, mira mi muñeco», Mateo dijo, mostrando el juguete. «La tía Adriana lo trajo para nosotros. Ella dijo que es importante jugar para estar fuerte». Gustavo tomó el muñeco en las manos y lo miró sin realmente ver, porque la cabeza le estaba girando con 1000 pensamientos al mismo tiempo. Jugar para estar fuerte, aquello no tenía ningún sentido médico. Niños con distrofia muscular no mejoraban simplemente jugando. Pero allí estaban sus 3 hijos claramente mejores, claramente más fuertes, claramente saludables, de una forma que desafiaba todo lo que había aprendido en los últimos meses. Bruno se acercó también, completando el trío, y los 3 se quedaron allí alrededor del padre, esperando alguna reacción. Gustavo miró a cada uno de ellos con atención, buscando señales de la enfermedad que había dominado sus vidas por tanto tiempo. Buscó temblores en las manos, debilidad en las piernas, dificultad para mantener el equilibrio, pero no encontró nada, absolutamente nada. «Niños, pueden continuar jugando un poquito», Gustavo dijo, manteniendo la voz calmada. «Papá necesita conversar con la tía Adriana por algunos minutos».
Los tres asintieron con la cabeza y volvieron a la alfombra tomando los muñecos nuevamente. Gustavo se levantó despacio y miró a Adriana, que continuaba parada en el mismo lugar, con las manos entrelazadas frente al cuerpo. Ella evitaba su mirada, manteniendo los ojos fijos en el suelo, y aquello solo aumentó la desconfianza que Gustavo estaba sintiendo. Hizo un gesto con la cabeza en dirección a la puerta, indicando que quería conversar fuera de la habitación. Adriana hesitó por un segundo, pero después asintió y comenzó a caminar. Gustavo la siguió, cerrando la puerta de la habitación detrás de ellos para que los niños no oyeran la conversación. Caminaron hasta la sala y Gustavo sintió cada paso como si estuviera cargando un peso enorme en la espalda. La sala estaba silenciosa. Apenas el sonido del reloj en la pared marcando los segundos que parecían arrastrarse. Gustavo paró cerca del sofá y cruzó los brazos, esperando que Adriana hablara primero, pero ella continuó en silencio, mordiéndose el labio inferior y mirando para cualquier lugar menos para él. Gustavo percibió que ella estaba temblando levemente, las manos todavía entrelazadas frente al cuerpo, los dedos apretando unos contra otros con fuerza. «Adriana, voy a preguntar de nuevo y esta vez necesito una respuesta honesta», Gustavo dijo, manteniendo el tono firme pero no agresivo. «¿Qué hiciste con mis hijos? ¿Cómo están así? Salí de casa ayer por la mañana y ellos apenas podían sostener los juguetes y ahora están corriendo y jugando como si nunca hubieran estado enfermos». Adriana finalmente lo miró y Gustavo vio lágrimas comenzando a formarse en los ojos de ella. Respiró hondo algunas veces, como si estuviera intentando juntar coraje para hablar, y después abrió la boca para responder. Las palabras salieron despacio al principio, hesitantes, pero después ganaron fuerza y determinación. «Señor Gustavo, descubrí algo muy grave sobre sus hijos hace más de 2 meses y no sabía cómo contarle porque era algo tan serio que tenía miedo de que usted no me creyera», Adriana dijo, y las lágrimas finalmente corrieron por su rostro. «Pasé semanas observando a los niños, prestando atención a todo, y percibí que había algo muy mal pasando, pero no era la enfermedad que los médicos diagnosticaron». Gustavo sintió el corazón acelerar y dio un paso en dirección a ella, necesitando oír cada palabra con claridad absoluta. Adriana limpió las lágrimas con el dorso de la mano y continuó hablando, la voz quedando más firme conforme avanzaba en la explicación. «Los medicamentos que usted les daba todos los días, aquellos remedios carísimos que el médico recetó, estaban dejando a los niños peores, no mejores», Adriana dijo, y Gustavo sintió el mundo parar a su alrededor. «Comencé a sospechar cuando percibí que siempre que los niños tomaban los remedios, quedaban más débiles en las horas siguientes. Entonces comencé a anotar todo, todos los horarios, todos los síntomas, todas las reacciones». Gustavo abrió la boca para hablar, pero ningún sonido salió. Estaba procesando las palabras de Adriana, intentando entender lo que ella estaba diciendo, pero aquello parecía locura completa. Los remedios eran prescritos por uno de los mejores neurólogos del país. Costaban una fortuna. Venían de farmacias especializadas. ¿Cómo podrían estar perjudicando a sus hijos? Sé que parece imposible, pero hice investigaciones, conversé con una amiga que es farmacéutica y descubrí que los remedios que sus hijos estaban tomando no eran indicados para el diagnóstico que recibieron. Adriana continuó, las palabras saliendo más rápidas ahora. En verdad, esos medicamentos son usados para otras condiciones completamente diferentes. Y en niños de esa edad, pueden causar exactamente los síntomas que Bruno, Felipe y Mateo estaban presentando. Gustavo sintió las piernas flaquear y tuvo que apoyarse en el respaldo del sofá. Aquello no podía estar pasando. Había confiado en los médicos, había seguido todas las recomendaciones,
Había dado los remedios religiosamente en los horarios correctos. Y ahora Adriana estaba diciendo que esos mismos remedios estaban causando la enfermedad en vez de tratar. Hace 3 semanas tomé una decisión que sé que fue muy arriesgada, Adriana dijo, y la voz de ella quedó casi un susurro. Dejé de dar los remedios a los niños. Yo fingía que estaba dando, pero en verdad tiraba todo a la basura y sustituía por vitaminas infantiles normales. No le conté a usted porque sabía que usted nunca iba a estar de acuerdo, y si yo estuviera equivocada, las consecuencias serían terribles. Gustavo la miró con una mezcla de choque e incredulidad. Adriana había tomado una decisión de esas sin consultarlo. Había arriesgado la salud de sus hijos basada en una sospecha. Debería estar furioso, debería estar gritándole, pero al mismo tiempo miraba hacia la puerta de la habitación donde sus hijos estaban jugando completamente saludables y no podía ignorar la evidencia que estaba bien frente a sus ojos. Y en los primeros días, los niños continuaron débiles, continuaron con todos los síntomas. Adriana continuó, las lágrimas volviendo a correr por su rostro. Pensé que había cometido el peor error de mi vida, que había perjudicado a niños inocentes por causa de una teoría loca. Pero entonces, después de una semana, comencé a percibir pequeñas mejoras. Bruno consiguió sostener un lápiz sin temblar. Felipe subió 2 escalones de la escalera solo. Mateo levantó los brazos por encima de la cabeza sin necesitar ayuda. Gustavo continuó en silencio, procesando cada palabra, cada revelación que estaba dando vuelta a su mundo de cabeza. Adriana estaba diciendo que sus hijos nunca tuvieron distrofia muscular, que todo era un error médico gigantesco, que los remedios que deberían curar estaban en verdad causando la enfermedad. Y las mejoras continuaron, Adriana dijo, la voz quedando más animada a pesar de las lágrimas. Cada día que pasaba, los niños quedaban más fuertes, más activos, más parecidos con niños normales. Continué observando todo, anotando cada detalle y percibí que no había duda. Los remedios estaban causando los síntomas, y cuando dejé de dar, los niños comenzaron a recuperarse. Gustavo finalmente encontró la voz, pero salió ronca y llena de emoción. ¿Me estás diciendo que mis hijos nunca estuvieron enfermos? ¿Que pasé 8 meses pensando que iban a acabar en sillas de ruedas? ¿Que gasté una fortuna en tratamientos y consultas? ¿Que lloré noches enteras pensando que iba a perder a mis niños? ¿Y todo eso fue por causa de remedios equivocados? Adriana tragó en seco y asintió con la cabeza, las lágrimas todavía corriendo por el rostro mientras intentaba encontrar las palabras correctas para responder. Gustavo estaba parado allí frente a ella, con los brazos cruzados y la respiración pesada, esperando una explicación que hiciera sentido de todo aquello. El silencio entre ellos era denso y cargado de una tensión que parecía llenar cada centímetro de la sala. No fue exactamente así, señor Gustavo, Adriana dijo finalmente, la voz trémula pero determinada. Los niños tenían síntomas reales. Estaban realmente quedando débiles y perdiendo los movimientos. Pero cuando comencé a investigar por cuenta propia, descubrí que los medicamentos que usted estaba dándoles contenían sustancias que en niños tan pequeños y en la dosificación que estaba siendo administrada causaban exactamente los mismos síntomas de una distrofia muscular. Gustavo sintió las piernas flaquear nuevamente y tuvo que sentarse en el sofá antes de que cayera. Colocó las manos en el rostro y respiró hondo varias veces, intentando procesar aquella información que parecía demasiado grande para caber dentro de su cabeza. 8 meses. Meses enteros de sufrimiento, de desesperación, de noches sin dormir, de lágrimas escondidas, de abrazos apretados con los hijos mientras prometía que todo iba a estar bien. Y todo eso por causa de remedios equivocados. ¿Cómo descubriste eso?
Gustavo preguntó, quitando las manos del rostro y mirando a Adriana con una intensidad que la hizo dar un paso para atrás. ¿Cómo una empleada doméstica consiguió descubrir algo que 5 neurólogos especializados no percibieron? Adriana se mordió el labio y miró al suelo por un momento antes de volver a encarar a Gustavo. Sabía que aquella pregunta vendría y había ensayado la respuesta en la cabeza cientos de veces. Pero aún así era difícil hablar sobre aquello. «Porque pasé más tiempo con los niños que cualquier médico pasó», Adriana respondió con firmeza. Los médicos veían a sus hijos por 30 minutos, 1 hora como máximo. Hacían algunas pruebas y los mandaban de vuelta. Pero yo estaba aquí todos los días, el día entero, observando cada detalle, cada reacción, cada momento, y percibí un patrón que nadie más estaba viendo. Gustavo continuó mirándola, esperando que ella continuara. Adriana limpió las lágrimas del rostro con el dorso de la mano y comenzó a explicar con más detalles, la voz ganando fuerza conforme las palabras salían. Percibí que los niños siempre quedaban peores cerca de 1 hora después de tomar los remedios. Quedaban más débiles, más somnolientos, se quejaban de dolores en las piernas y en los brazos. Al principio pensé que era coincidencia, pero pasaba todos los días, siempre en el mismo horario, siempre con los mismos síntomas, Adriana dijo, gesticulando con las manos mientras hablaba. Entonces comencé a anotar todo en un cuaderno. Anotaba el horario que los niños tomaban los remedios, los síntomas que aparecían después, cuánto tiempo duraban, todo. Gustavo se acordó vagamente de haber visto a Adriana escribiendo en un cuaderno algunas veces, pero nunca preguntó lo que era porque estaba demasiado ocupado con las consultas médicas y los tratamientos. Había asumido que ella estaba haciendo lista de compras o anotaciones personales. Nunca imaginó que estaba investigando la salud de sus hijos. Aquello lo hizo sentirse culpable porque debería haber percibido, debería haber prestado más atención. Después de 2 semanas, anotando todo, llevé el cuaderno a una amiga mía que es farmacéutica y trabaja en una droguería en el centro de la ciudad. Adriana continuó, la voz quedando más animada conforme contaba la historia. Le mostré los remedios que los niños estaban tomando y conté sobre los síntomas. Ella se preocupó en el acto y dijo que aquellos medicamentos no eran indicados para niños de esa edad y que uno de ellos en especial podía causar debilidad muscular severa si era usado incorrectamente. Gustavo sintió la rabia comenzar a hervir dentro de él. Pero no era rabia de Adriana, era rabia de los médicos que habían diagnosticado a sus hijos mal, que habían recetado remedios perjudiciales, que habían transformado 8 meses de sus vidas en un infierno innecesario. Apretó los puños con tanta fuerza que las uñas clavaron en las palmas de las manos, pero el dolor físico no era nada comparado con el dolor que estaba sintiendo por dentro. Había confiado en aquellos profesionales completamente. Había seguido cada orientación al pie de la letra y ellos habían fallado con él de la peor forma posible. Mi amiga hizo algunas investigaciones y descubrió que existe un tipo raro de reacción adversa a esos medicamentos, especialmente en niños trillizos que comparten características genéticas muy similares, Adriana dijo, sentándose en la silla frente al sofá, porque las piernas de ella también estaban temblando demasiado. Los remedios se estaban acumulando en el organismo de los niños y causando una intoxicación progresiva que imitaba perfectamente los síntomas de una distrofia muscular. Gustavo sacudió la cabeza intentando absorber aquella información que parecía demasiado absurda para ser real. Intoxicación medicamentosa. Sus hijos estaban siendo envenenados lentamente por los remedios que deberían estar ayudándolos. Y nadie había percibido.
Ninguno de los médicos carísimos, ninguno de los especialistas renombrados, ninguno de los exámenes sofisticados había identificado el problema real. Todos habían mirado los síntomas e inmediatamente asumido lo peor, sin cuestionar, sin investigar más a fondo. «¿Por qué no me contaste así que descubriste?», Gustavo preguntó, y había herida en la voz de él ahora, mezclada con confusión. «¿Por qué tomaste esa decisión sola sin consultarme? Son mis hijos, Adriana». Tenía el derecho de saber lo que estaba pasando con ellos. Adriana bajó la cabeza y más lágrimas corrieron por su rostro. Sabía que aquella pregunta vendría y no tenía una respuesta que fuera suficientemente satisfactoria, pero necesitaba intentar explicar de alguna forma. «Porque tenía miedo de que usted no me creyera», Adriana dijo con la voz embargada, las palabras saliendo en sollozos. «Soy solo una empleada doméstica sin formación médica oficial. Y usted estaba siguiendo orientaciones de médicos famosos, pagando fortunas por tratamientos. ¿Quién era yo para cuestionar todo eso? Pensé que usted me iba a despedir en el acto y continuar dando los remedios y los niños iban a continuar empeorando hasta no poder caminar más». Gustavo quería estar furioso con ella. Quería gritar y decir que no tenía el derecho de tomar decisiones sobre sus hijos sin consultarlo primero. Pero al mismo tiempo miraba hacia la puerta de la habitación donde Bruno, Felipe y Mateo estaban jugando completamente saludables y llenos de vida, y no podía ignorar el hecho de que Adriana los había salvado. Ella había arriesgado su empleo, había arriesgado ser procesada, había arriesgado todo para hacer lo que pensaba que era correcto cuando nadie más estaba dispuesto a cuestionar el diagnóstico. «¿Entonces simplemente dejaste de dar los remedios sin avisarme?», Gustavo preguntó, todavía intentando procesar todo aquello, la voz más baja ahora. «Sí», Adriana respondió, mirándolo directamente ahora con determinación en los ojos a pesar de las lágrimas. Fingía que estaba dando, pero en verdad tiraba los comprimidos a la basura y sustituía por vitaminas infantiles comunes. Sabía que estaba corriendo un riesgo enorme. Sabía que si algo salía mal, iba a ser responsabilizada. Pero no podía más ver a aquellos niños sufriendo por causa de remedios que los estaban perjudicando. No podía más quedarme de brazos cruzados viendo que perdían un poco más de sí mismos cada día. Gustavo se levantó del sofá y comenzó a caminar por la sala, las manos en las caderas, la cabeza baja, intentando organizar los pensamientos que giraban en círculos dentro de su mente. Tenía tantas emociones diferentes pasando al mismo tiempo que no sabía cuál sentir primero. Alivio porque sus hijos estaban bien, rabia por los médicos que erraron el diagnóstico, gratitud por Adriana haber descubierto la verdad, culpa por no haber percibido nada solo, por haber estado tan enfocado en seguir las orientaciones médicas que no prestó atención a lo que estaba pasando bien frente a él. Y en los primeros días después de que dejaste de dar los remedios, ¿qué pasó?, Gustavo preguntó, parando de caminar y mirando a Adriana con curiosidad genuina. Los niños continuaron con los síntomas por algunos días más, porque los medicamentos todavía estaban en el organismo de ellos. Adriana explicó, limpiando las lágrimas e intentando mantener la voz firme. Pero percibí que no estaban empeorando como antes. Era como si se hubieran estabilizado. La debilidad no aumentaba más. Las caídas disminuyeron un poco. Y después de una semana comencé a ver pequeñas mejoras. Bruno consiguió sostener un vaso sin derribar. Felipe subió algunos escalones solo. Mateo levantó un juguete que antes era demasiado pesado para él. Gustavo se acordó de aquellos momentos con claridad. Ahora había percibido las pequeñas mejoras también, pero había atribuido a los ejercicios de fisioterapia que la terapeuta hacía con los niños 3 veces por semana. Nunca imaginó que era porque los remedios habían sido retirados.
Hasta había comentado con la fisioterapeuta que los niños parecían un poco mejores, y ella había dicho que a veces pasaban periodos de estabilización temporaria en la progresión de la enfermedad, pero que no era para ilusionarse porque la empeoraría, volvería pronto. ¿Y continuaste observando? Gustavo preguntó, volviendo a sentarse en el sofá. Sí. Continué anotando todo religiosamente, Adriana respondió, gesticulando con las manos. Y cada día que pasaba, las mejoras quedaban más evidentes. Después de 2 semanas, los 3 conseguían caminar sin caer todo el tiempo. Después de 3 semanas, conseguían correr algunos pasos. Y ahora, después de casi un mes sin los remedios, están completamente normales, como usted acabó de ver. Gustavo volvió a colocar las manos en el rostro, sintiendo el peso de todo aquello caer sobre él de una vez. Sus hijos estaban bien, completamente bien. No iban a necesitar sillas de ruedas, no iban a perder los movimientos, no iban a pasar la vida entera dependiendo de ayuda para todo. Iban a poder correr, jugar, crecer, vivir vidas normales como cualquier otro niño. Todo aquel sufrimiento, todo aquel miedo, todas aquellas noches en vela habían sido por nada. Habían sido por un error que nunca debería haber pasado. Necesito llevar a los niños de vuelta a los médicos, Gustavo dijo de repente, levantando la cabeza y mirando a Adriana con determinación. Necesito hacer nuevos exámenes. Necesito entender exactamente lo que pasó. Necesito tener certeza absoluta de que están realmente curados y que no va a haber ninguna secuela de los remedios. Estoy completamente de acuerdo, Adriana dijo, levantándose de la silla con urgencia. Pero usted necesita buscar médicos diferentes, médicos que no estén involucrados en el diagnóstico original y que no tengan ningún compromiso con los profesionales que recetaron los remedios. Y necesita llevar todas las anotaciones que hice, todos los registros de los síntomas y de las mejoras. Todo eso va a ayudar a los nuevos médicos a entender exactamente lo que pasó. Gustavo asintió con la cabeza, ya planeando los próximos pasos en su mente. Iba a llamar a Paula y pedir indicaciones de médicos en Brasilia, médicos de confianza que ella conociera. Iba a programar consultas con especialistas que no tuvieran ninguna conexión con los profesionales que trataron a los niños antes. Iba a hacer una investigación completa sobre lo que había pasado e iba a descubrir exactamente cómo un error tan grave había sido cometido e iba a garantizar que ninguna otra familia pasara por el mismo sufrimiento. Adriana, no sé qué decir. Gustavo habló después de un largo silencio, la voz embargada de emoción. Salvaste a mis hijos. Descubriste algo que médicos con años y años de estudio no consiguieron ver. Arriesgaste todo para hacer lo que pensabas que era correcto, aun sabiendo que podía salir muy mal y que podías perder el empleo o cosa peor. Adriana comenzó a llorar nuevamente. Pero esta vez eran lágrimas de alivio puro. Había pasado semanas con miedo de contar la verdad a Gustavo, con miedo de ser despedida o peor, de ser procesada por colocar a los niños en riesgo sin la autorización de él. Pero ahora que todo estaba abierto, ahora que él sabía la verdad completa, sentía como si un peso enorme hubiera sido quitado de sus hombros y finalmente pudiera respirar correctamente. Solo hice lo que cualquier persona decente haría, Adriana dijo, limpiando las lágrimas con las 2 manos. No podía ver a aquellos niños sufriendo. No podía quedarme parada mientras remedios equivocados destruían sus vidas poco a poco. Tenía que intentar hacer algo, aunque saliera todo mal, y yo acabara siendo culpada. Gustavo se levantó y caminó hasta Adriana. Por un momento ella pensó que él iba a gritarle o mandarla fuera de la casa inmediatamente, pero en vez de eso la jaló para un abrazo apretado. Adriana se quedó rígida de sorpresa por algunos segundos, los brazos parados al lado del cuerpo. Pero después se relajó
y retribuyó el abrazo, dejando las lágrimas caer libremente mientras sentía el alivio tomar cuenta de todo el cuerpo de ella. «Gracias», Gustavo susurró, la voz embargada de emoción y gratitud. «Gracias por no desistir de mis hijos cuando todos los otros ya habían desistido, cuando hasta los médicos habían dado el veredicto final». Se quedaron así por algunos minutos, dos adultos abrazados en medio de la sala, ambos llorando de alivio y emoción, mientras en la habitación al lado 3 niños jugaban alegremente, ajenos al drama que se había desarrollado por causa de ellos. Cuando finalmente se separaron, Gustavo limpió las propias lágrimas con el dorso de la mano e intentó recuperar la compostura, respirando hondo varias veces. «Voy a aumentar tu salario», Gustavo dijo de repente con firmeza. «Y voy a cambiar tu cargo oficialmente. Ya no eres empleada doméstica, eres la cuidadora oficial de los niños, con registro, todos los beneficios, plan de salud, todo correcto y legalizado». Adriana abrió una sonrisa amplia, a pesar de las lágrimas que todavía corrían por su rostro, iluminando el rostro entero con felicidad genuina. «Señor Gustavo, no hice esto esperando ninguna recompensa», Adriana dijo, sacudiendo la cabeza. «Lo hice porque era la cosa correcta que hacer, porque aquellos niños necesitaban a alguien que les prestara atención de verdad». «Lo sé», Gustavo respondió, colocando la mano en el hombro de ella. «Pero mereces ser reconocida por lo que hiciste. Y además, los niños te adoran. Veo cómo te miran, cómo confían en ti, cómo se iluminan cuando llegas. Te volviste una parte importante de sus vidas y quiero que continúes siendo, ahora de forma oficial». Adriana se sintió demasiado emocionada para hablar cualquier cosa. Había venido a aquella casa 4 meses atrás, apenas buscando un empleo simple de empleada doméstica para pagar las cuentas del alquiler y de la comida, y nunca imaginó que iba a acabar salvando la vida de 3 niños y volviéndose una persona tan importante para aquella familia que había pasado por tanto sufrimiento. La puerta de la habitación se abrió de repente y Bruno apareció corriendo, seguido de cerca por Felipe y Mateo. Los 3 vinieron directo para Gustavo y Adriana, con los rostros animados y los ojos brillando de alegría y energía pura. «Papá, tenemos hambre», Bruno anunció, jalando la mano de Gustavo con fuerza. «¿Puedes hacer macarrones para la cena con mucho queso?». Gustavo miró al hijo y sintió el corazón apretarse de emoción tan fuerte que casi dolió. Allí estaba Bruno corriendo sin tropezar, hablando animado, sin pausas para respirar, pidiendo comida con apetito, haciendo todas las cosas normales que un niño de 5 años debería hacer. Se agachó y jaló a los 3 niños para un abrazo colectivo, apretándolos con fuerza mientras intentaba contener las lágrimas que amenazaban caer nuevamente. «Pueden ser macarrones, sí», Gustavo dijo, la voz embargada, pero intentando sonar alegre. «Pueden ser macarrones, pizza, helado, hamburguesa, lo que quieran. Hoy es un día muy especial». «¿Por qué?», Mateo preguntó, inclinando la cabecita con aquella curiosidad típica de niño. «¿Qué tiene de especial hoy, papá?». Gustavo miró a Adriana por encima de las cabezas de los niños y ella le sonrió de vuelta, una sonrisa llena de comprensión y complicidad. No sabía cómo explicar a niños de 5 años todo lo que había pasado, toda la jornada que habían recorrido, todo el sufrimiento que habían pasado juntos. Entonces decidió mantener las cosas simples y adecuadas para la edad de ellos. «Porque hoy descubrí que ustedes 3 son los niños más fuertes y valientes del mundo entero», Gustavo dijo, besando la frente de cada uno de ellos con cariño. «Y porque la tía Adriana es una heroína de verdad, una superheroína sin capa». Los niños miraron a Adriana con admiración y sonrieron, y ella sintió más lágrimas correr por el rostro, pero esta vez eran lágrimas de felicidad pura y orgullo. Bruno soltó la mano del padre y corrió hasta ella, abrazando las piernas de ella con toda la fuerza que tenía.
La tía Adriana es la mejor del mundo, Bruno declaró con entusiasmo, y Felipe y Mateo corrieron para abrazarla también, los tres agarrándose de ella como si fueran pequeños koalas. Adriana se agachó y abrazó a los tres niños de vuelta, sintiendo el corazón desbordar de amor por aquellos niños que se habían vuelto tan importantes para ella en tan poco tiempo. Había pasado semanas con miedo de que su decisión de parar los remedios tuviera consecuencias terribles, que los niños empeoraran aún más, que causara daños irreversibles. Pero ahora veía que había hecho la elección correcta. Los niños estaban allí vivos, saludables, felices, llenos de energía y nada más importaba además de eso. En las semanas siguientes, Gustavo llevó a Bruno, Felipe y Mateo a una serie de consultas con nuevos médicos en 3 ciudades diferentes. Cada especialista hizo exámenes completos, analizó todo el historial médico de los niños con lupa, estudió las anotaciones detalladas que Adriana había hecho durante aquellas semanas cruciales, y todos llegaron a la misma conclusión aterradora. Los niños nunca tuvieron distrofia muscular. Lo que tenían era una intoxicación medicamentosa grave, causada por remedios prescritos incorrectamente que nadie había cuestionado. El doctor Roberto, un toxicólogo renombrado de Belo Horizonte, que tenía más de 30 años de experiencia, fue quien finalmente dio el diagnóstico definitivo. Llamó a Gustavo para una reunión particular después de analizar todos los exámenes minuciosamente y explicó exactamente lo que había pasado con sus hijos con detalles técnicos. Señor Gustavo, sus hijos fueron víctimas de un error médico gravísimo que nunca debería haber pasado. El doctor Roberto había dicho con seriedad absoluta, las manos entrelazadas sobre la mesa. Los medicamentos que fueron prescritos para ellos contenían sustancias que en niños tan pequeños y en la dosificación que estaba siendo administrada causan bloqueo neuromuscular progresivo. Básicamente, los remedios estaban impidiendo que las señales nerviosas llegaran a los músculos correctamente, causando debilidad progresiva y pérdida de coordinación motora. Gustavo había escuchado aquellas palabras con una mezcla de alivio y rabia creciendo dentro de él. Alivio, porque ahora tenía la confirmación científica definitiva de que sus hijos estaban bien e iban a continuar bien. Y rabia porque todo aquello podía haber sido evitado si los médicos originales hubieran sido más cuidadosos, si hubieran cuestionado el diagnóstico, si hubieran prestado más atención a los efectos de los medicamentos. ¿Qué hago ahora, doctor?, Gustavo había preguntado, la voz cargada de emociones confusas. ¿Cómo garantizo que esto nunca va a pasar de nuevo con ellos o con otros niños? Sus hijos necesitan continuar siendo monitoreados por algunos meses más para garantizar que no hay ningún daño permanente en los músculos o en los nervios. Pero por lo que vi en los exámenes que hicimos aquí, están completamente recuperados. El doctor Roberto había respondido abriendo las carpetas con los resultados. Y en cuanto a los médicos que cometieron el error original, esa es una decisión suya y de su familia. Usted tiene todo el derecho de procesar por negligencia médica grave, y yo puedo proporcionar todo el informe técnico necesario para basar el proceso. Gustavo había pensado mucho sobre procesar a los médicos durante las semanas siguientes. Tenía todos los motivos del mundo para hacerlo. Tenía pruebas documentadas del error en pilas de papeles. Tenía el sufrimiento de 8 meses que podía ser usado como base para una indemnización millonaria. Tenía el trauma emocional que toda la familia había pasado. Pero al final, después de conversar largamente con Paula durante varias llamadas telefónicas y con Adriana en conversaciones en la cocina por la noche, decidió hacer algo diferente. En vez de procesar inmediatamente, Gustavo pidió una reunión formal con el doctor Enríquez y con todos los otros médicos involucrados en el diagnóstico original.
La reunión pasó en un sábado por la mañana en el consultorio principal, y cuando Gustavo llegó con una carpeta llena de documentos, los médicos ya estaban esperando con expresiones preocupadas. En la reunión presentó todos los informes de los nuevos médicos, mostró las anotaciones detalladas de Adriana que habían sido fundamentales para descubrir la verdad. Explicó paso a paso lo que había pasado con sus hijos. Los médicos quedaron chocados y pálidos. Algunos intentaron defenderse, diciendo que aquel tipo de reacción adversa era extremadamente rara en la literatura médica. Pero Gustavo los interrumpió con firmeza. No vine aquí hoy para procesarlos ni para destruir las carreras de nadie. Aunque tenga todo el derecho de hacerlo, Gustavo había dicho con firmeza, pero sin agresividad, mirando a cada uno de ellos a los ojos. Vine aquí para pedir que aprendan con ese error terrible, que revisen completamente los protocolos de prescripción, que presten más atención a los efectos colaterales, aunque sean raros, que escuchen a los padres cuando dicen que algo está mal con los hijos. Porque si esto pasó con mis 3 niños, puede pasar con otros niños también, y no quiero que ninguna otra familia pase por el infierno que la mía pasó. El doctor Enríquez había aceptado la responsabilidad completa por el error, con lágrimas en los ojos, y prometido revisar todos los procedimientos de la clínica del comienzo al final. También se ofreció para reembolsar todos los costos que Gustavo había tenido con los tratamientos, consultas y exámenes a lo largo de aquellos 8 meses terribles. Pero Gustavo rechazó con un gesto de mano. El dinero no importaba más en aquel punto. Lo que importaba era que sus hijos estaban bien y que otros padres no pasarían por el mismo sufrimiento innecesario por causa de diagnósticos apresurados. Adriana continuó trabajando con la familia en los meses siguientes, ahora oficialmente como cuidadora de los niños con todos los derechos laborales. Desarrolló un vínculo aún más fuerte con Bruno, Felipe y Mateo, y los niños la consideraban parte de la familia tanto como cualquier tío o tía. Gustavo aumentó el salario de ella 3 veces a lo largo del primer año. Ofreció plan de salud completo para ella y hasta para la madre de ella que vivía en otra ciudad. Y hasta la ayudó a matricularse en un curso de enfermería en la Universidad Federal para que pudiera tener el diploma oficial que siempre quiso, pero nunca tuvo condiciones financieras de buscar. Los meses pasaron transformándose en un año, y la vida de la familia volvió a la normalidad. O mejor, volvió a una normalidad que nunca habían tenido antes. Bruno, Felipe y Mateo crecieron fuertes y saludables, sin ninguna secuela visible de la intoxicación medicamentosa que había robado meses de sus vidas. Entraron a la escuela al año siguiente, hicieron amigos rápidamente, aprendieron a leer y escribir con facilidad. Vivieron todas las experiencias normales de infancia que Gustavo había pensado que nunca tendrían la oportunidad de vivir. Gustavo también cambió profundamente como persona. Aprendió a no confiar ciegamente en especialistas solo porque tienen diplomas caros colgados en las paredes de los consultorios. Aprendió a prestar atención a las señales que sus hijos daban, a escuchar con cuidado las observaciones de quien pasaba tiempo real con ellos en el día a día. Y principalmente aprendió que a veces las respuestas que buscamos desesperadamente no vienen de consultorios sofisticados con equipamientos modernos, sino de personas simples que se importan de verdad y que prestan atención a los detalles que otros ignoran. En una tarde soleada de domingo, casi un año después de aquel día transformador en que Gustavo llegó a casa y encontró a los niños jugando en el suelo de la habitación, toda la familia estaba reunida en el patio de la casa. Bruno, Felipe y Mateo corrían detrás de una pelota colorida, gritando y riendo con aquella energía inagotable típica de niños saludables, llenos de vida y alegría. Adriana estaba sentada confortablemente en una silla de jardín, observando a los niños
con una sonrisa permanente en el rostro. Gustavo estaba al lado de ella tomando un café y aprovechando el sol caliente de la tarde que iluminaba todo con una luz dorada. «Salvaste a mis hijos, Adriana», Gustavo dijo de repente, rompiendo el silencio confortable, sin quitar los ojos de los niños que jugaban. «Nunca voy a conseguir agradecer lo suficiente por eso. No importa cuánto tiempo pase o lo que haga». Adriana lo miró con cariño y sonrió aquella sonrisa gentil que se había vuelto tan familiar. «Ellos me salvaron a mí también, señor Gustavo», Adriana respondió con sinceridad profunda. «Estaba completamente perdida cuando llegué aquí, sin empleo fijo, sin dirección en la vida, sin saber qué hacer del futuro. Y esos 3 niños me dieron un propósito real. Me mostraron que podía hacer diferencia en el mundo, que mi vida tenía significado». Gustavo asintió, entendiendo perfectamente lo que ella quería decir porque sentía algo parecido. Se quedaron allí en silencio confortable por algunos minutos, apenas observando a Bruno, Felipe y Mateo jugar sin preocupaciones. 3 niños perfectamente saludables que habían pasado por una jornada que ningún niño debería pasar. Pero habían sobrevivido, se habían recuperado completamente y ahora tenían una vida entera por delante, llena de posibilidades infinitas y sueños por realizar. Paula había visitado algunas semanas atrás y había llorado de alegría al ver a los sobrinos corriendo por el patio, tan diferentes de aquellos niños frágiles y enfermos que había visto meses antes. Había abrazado a Adriana con fuerza y agradecido por haber salvado a los niños cuando nadie más creía que había salvación. Las 2 mujeres se habían vuelto amigas cercanas, unidas por el amor que compartían por aquellos 3 niños especiales. El sol comenzó a ponerse en el horizonte, pintando el cielo con tonos vibrantes de naranja, rosa y morado que parecían una pintura perfecta. Los niños continuaron jugando hasta que la noche cayó despacio, sus risas claras y alegres haciendo eco por el patio y llenando el aire con una alegría pura y contagiosa. Y mientras Gustavo observaba aquella escena perfecta, sintió una gratitud profunda y avasalladora por todo lo que había pasado, por todos los desafíos enormes que habían enfrentado como familia, porque al final todo había llevado hasta aquel momento perfecto de paz y felicidad completa. Su historia con los hijos había comenzado con desesperación absoluta y miedo paralizante, pero se había transformado en algo mucho mayor y más significativo. Una lección poderosa sobre confianza, coraje inquebrantable y el poder inmenso de nunca desistir de las personas que amamos. No importa lo que los especialistas digan o cuántas veces parezca que no hay más ninguna esperanza en el horizonte. Si esta historia te encontró en el momento correcto, cuenta aquí lo que sentiste, comparte con alguien especial y sigue el canal para continuar viviendo historias que hablan con el corazón.